Hola, diputado, ¿cómo le va? Lo que pasa es que no lo queremos hacer esperar. Pero No, por a favor. quien viene acá No queda estamos mucho para decir, ya está. recontra agradecidos. Nos informó. Vos nos tenés que contar ahora los detalles de todos estos proyectos y qué pasa. Tal cual. Es el diputado Ignacio Agustín Torres, que nos viene a visitar de la provincia de Chubut, toda una provincia que, bueno, hay mucho para hablar también de cómo están viviendo cuestiones antiguas para ustedes, viejas, pero con mucha necesidad por tantos adeudamientos que tiene y demás. Pero cuando veías la lista, que te vi leerla así interesado, lógicamente, son los temas que tienen que estar en tu escritorio para ser analizados. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que está pasando que no se llama a comisiones y que, bueno, desde el oficialismo directamente están culpando o responsabilizando a la oposición? Bueno, No todos, pero algunas personas. No, yo creo que responde más a cuestiones de un año electoral donde por ahí lo importante no se discute y se discuten cuestiones que tienen que ver con el costo o el oportunismo político de la coyuntura. Por ahí es naif plantear si se quiere que esto no suceda, lamentablemente, pero a mí me gustaría ver en ese listado proyectos que apunten a la generación de empleo, a entender que este va a ser un año muy difícil y tenemos que contemplar de alguna manera un poco de alivio fiscal para quienes quieren emprender, bueno, quienes quieren trabajar. Obra privada, hay uno de los puntos, es proyecto para incentivo para la obra privada, construcción. Sí, lo cual celebramos, pero hay un conjunto de legisladores, incluso del peronismo, que venimos empujando y solicitamos reiteradas veces la incorporación de un proyecto de reactivación productiva para una región que en el país lamentablemente está muy relegada, como es la Patagonia. No estamos pidiendo nada extraordinario ni vivir de subsidios, sino todo lo contrario. Estamos queriendo equilibrar, ser más competitivos y corregir asimetrías que hace muchísimos años tenemos en nuestro país. Y se ha discutido en algún momento, incluso con el propio presidente de la Cámara, la posibilidad de hacerlo antes del año electoral. Las extraordinarias era una posibilidad, pero lamentablemente no se ha contemplado, ¿no? Pero ustedes de todos modos están como preparados, digo, de hecho estás en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Yo sé que algunos todas las semanas reservan pasajes por las dudas, o por lo menos las últimas 2 semanas, y después cambian la fecha. ¿Están viniendo, están teniendo reuniones, aunque sea de interbloque? No sé si se puede preguntar el motivo, si viniste a alguna reunión o... Sí, yo vine por un tema puntual de Chubut, que tiene que ver con la educación, donde estamos intentando armar una mesa multisectorial para avanzar en un consenso. Esto no tiene que ver con la cuestión sanitaria, sino que es mucho más profundo. Si querés, después hacemos hincapié en eso. Sí. Si me preguntás por qué se están dilatando los tiempos, yo creo que, por ejemplo, la discusión de paso sí, paso no, es una discusión central en este momento, que, insisto, es una cuestión electoralista. Cuando hay cuestiones más importantes que tienen que ver con otras variables que lamentablemente no se están contemplando. Pero justamente dicen y aluden que es una cuestión, del otro día estuvo el diputado Yedelin, impulsor de ese proyecto de ley, que hay una cuestión sanitaria real. Recién también hablamos con la diputada Camaño, que dice, y ella muy conocedora, decía de la cuestión pandémica y de una mirada puesta en Europa también, que vamos a, si llegamos de casualidad con vacunas, porque todavía no se sabe, no tenemos cronogramas ni demás. Hay una cuestión pandémica inicialmente y una cuestión de dinero. ¿No considerás? ¿Crees que es electoral? Yo trato de ser lo más objetivo posible, ¿no? Uno a veces intenta dar una discusión en profundidad, pero hay contraposiciones, por ejemplo, estos paralelismos que comentás vos, ¿no? De citar a Europa o citar distintas medidas sanitarias en otros países. La verdad que hay cosas que no se justifican, protocolos que se aprueban en 24 horas para amigos del poder y otros protocolos que se dilatan meses en el tiempo, dando discusiones muchas veces inconducentes. Sin ir más lejos, el avión, yo viajé hace muy poquito, uno antes de subir al avión tiene 2 metros, distanciamiento social, todo el protocolo, y cuando estás por subir al avión te meten en un colectivo y vas todo amuchado. La verdad que no tiene mucho sentido desde el punto de vista sanitario, eso es lo que no se ve, lo que está detrás. ¿Por qué los casinos pueden estar abiertos? ¿Por qué las escuelas no pueden estar abiertas? Hablan de una cuestión sanitaria por el tema electoral. Yo creo que tranquilamente se podría establecer un protocolo para que exista distanciamiento social y se puedan realizar los comicios sin ningún problema. Hablan de una cuestión de austeridad fiscal. Yo creo que si verdaderamente hubiese una intención de ir hacia un esquema de austeridad fiscal, se debería haber tratado la ley de boleta única, que además de ser más eficiente, además de ser más ecológico, es más transparente y termina con un montón de
malas prácticas en los comicios, que la verdad que sería un avance enorme para nuestro país poder avanzar en ese Pero, sentido. perdón, en el gobierno de Mauricio Macri no querían la boleta única, querían la boleta electrónica. Recuerdo haber ido a la oficina de Adrián Pérez y que me mostrara un afiche diciendo que la boleta única en papel tenía que ser del tamaño de un afiche, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires para las PASO. O sea que tampoco ustedes la impulsaron. Boleta única o boleta electrónica son dos sistemas mucho más eficientes del que actualmente Pero tenemos. vos ahora En mi estás viendo provincia, la única sí, a papel. ver, en mi provincia o en provincias como en Córdoba, la boleta única, la verdad que funciona bien. También hay criterios distintos dentro de Juntos por el Cambio. Yo tengo Claro. criterio propio, puedo coincidir o no con Pérez. A mí, por ejemplo, hay algunos dentro de Juntos por el Cambio que en su momento, por ejemplo, no estaban de acuerdo con las PASO, Claro. que sostienen que no están de acuerdo con las PASO. Sí, Yo Tonelli creo- nunca las quiso, digamos. yo, por ejemplo, creo que yo sí estoy de acuerdo con las PASO. Me parece una herramienta democrática por excelencia que se puede hacer de manera más austera y obviamente dentro de los protocolos que corresponden, ¿no? Diputado, y en ese sentido que el cronograma electoral coincida en un solo día para las PASO y en un solo día para la elección general podría facilitar la situación, porque lo que hemos visto en las últimas elecciones es que cada provincia desdobla, es autónoma, puede hacerlo, digamos, está autorizado en términos legales, no es una arbitrariedad, pero también nos pasamos 10 meses votando en las distintas provincias y si bien son distintos momentos, generan también mucha circulación, ¿no? Sí, y es tedioso también, ¿no? Por ejemplo, en los últimos comicios en Chubut se votó 4 veces. Por eso. 4 veces, es carísimo y siempre esos desdoblamientos tienen que ver con estrategias sofisticadas electorales que la gran mayoría de las veces le pifian, pero termina saliendo carísimo y genera un trastorno para la gente que tiene que ir a votar 4 veces y justamente si verdaderamente hay un criterio sanitario debería estandarizarse ese proceso. Y considero que una buena modificación podría ser, en el caso que no haya competencia interna, que se vaya directamente a las generales. O sea, que Pero la eso lista que implica no eliminar presente, las digamos, PASO, ¿no? la lista que no presente disputa interna Exactamente. podría Ir directamente a las generales, es no sentido estar. común. Pero para eso sí igual hay que modificar la Sí, ley. Sí, para eso hay que modificar la ley. Eso me parece una modificación constructiva. Lo que se está planteando desde el oficialismo hasta incluso responde más, me parece, a fuego amigo y disputas de dos sectores del propio gobierno nacional que una cuestión estratégica pensada por el bien de la ciudadanía. ¿Por qué no han firmado el protocolo Juntos por el Cambio enviado por el presidente de la Cámara? Bueno, en el Congreso no solamente se vota sí o no, se abstiene, ¿no? Hay muchas picardías en el medio de dar quórum, no dar quórum, de citaciones y demás que hacen a la cuestión más burocrática que por ahí tiene que ver con otros intereses, ¿no? De establecer un nuevo protocolo para poder colar en un temario leyes que hay un acuerdo previo de que no se traten, ¿no? Y eso la verdad que a nosotros como espacio político no solamente nos preocupa, sino que nos ocupa y creo que por más títulos grandilocuentes que se le quieran dar a las cosas o pomposos, detrás de muchos proyectos que se han tratado, lamentablemente hemos visto ajustes feroces e intenciones también de avanzar en cuestiones que tienen que ver con independencia de los poderes y demás. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, desde las comisiones empiezan a poner horarios de comisión y convocan a una comisión para discutir reforma judicial, por ejemplo? ¿Ustedes ya conversaron la estrategia? ¿Van, se sientan, dan la discusión? Porque también hubo, por ejemplo, en el Senado algunos momentos en los que se retiraban de la comisión para no darle validez a esa discusión. ¿Eso lo tienen conversado? A ver, eso dentro de cada coyuntura se discute. El hecho de dar o no quórum es también una cuestión estratégica a la hora de distintos temarios. Yo creo que hay que dar todas las discusiones, pero una cosa es dar una discusión, debatir, generar acuerdos, consensos, y otra cosa es imponer, avasallar, de manera unilateral establecer un temario. Hay algo que sí es preocupante y yo lo vi durante todo este año. Me tocó el año pasado, perdón. Fue el primer año que tuve la posibilidad de estar en el Congreso, un año atípico, pero a veces da la sensación de que lo más difícil es que exista una comprensión común de la realidad, ¿no? Cada uno tiene su verdad, aplaude, lee los diarios que le dicen que tiene la razón, y muchas veces ese debate es inconducente porque ni siquiera hay un punto medio donde digamos, che, vamos a discutir inteligentemente un proyecto de ley independientemente de quién lo haya presentado. Esas discusiones se dan
detrás de las sesiones se dan en las comisiones, donde por más que se quiera mostrar que hubo un Congreso dinámico, que tuvo récord en cantidad de sesiones, el verdadero trabajo de las comisiones fue prácticamente nulo, ¿no? En ese sentido planteabas que hay temas que entran por la ventana a veces, ¿no? En el caso de las extraordinarias es potestad del Ejecutivo mandar un temario, ¿no? Justamente de temas específicos que se pueden tratar en estos meses. Sí. Y allí aparecen temas que desde Juntos por el Cambio plantean que no es el momento para discutir, como la reforma del sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo entonces trabajar temas tan importantes, tan estructurales, que hace tantos años, conversamos hace un ratito con Graciela Camaño, que hace muchos años se intenta mejorar el sistema de justicia y no se logran los consensos? ¿Cómo trabajarlo cuando, bueno, desde el Ejecutivo Nacional plantea una agenda de temas que tienen como prioridad justamente la modificación del sistema judicial? Y tiene facultad para hacerlo, exactamente. O sea, no hay nada digo. que sea inconstitucional. Ahora, un gobierno que habla, y de hecho el propio discurso del presidente inaugural en el Congreso hablaba de un esquema dialoguista, republicano, de sumar a todos los actores en un momento bisagra para nuestro país, donde había que generar consenso, sobrevolar la grieta. Un discurso, la verdad, que daba ganas de aplaudir desde todos los sectores. Y la verdad que la realidad mostró algo totalmente distinto, ¿no? No hubo diálogo, no hubo voluntad de consenso, no hubo voluntad de discutir temas que no son temas menores, son temas estructurales y estratégicos para la calidad institucional de nuestro país. Si hablamos, por ejemplo, de cuestiones como austeridad fiscal, bueno, esos puntos, por ejemplo, en una reforma judicial, hay que discutirlos, tener verdadera noción del impacto presupuestario que puede llegar a tener en un esquema de prioridades. Y esa discusión no se quiere dar. Todos queremos una justicia más ágil, todos queremos una justicia independiente, pero dentro de estas picardías que estábamos hablando, abrir la puerta a la posibilidad de crear cientos de cargos nuevos para los amigos del poder no es lo más republicano ni tampoco es lo más austero desde el punto de vista fiscal. Por eso yo creo que son temas que tienen que abrirse a la discusión de cara a la gente y no entre gallos y medianoches en medio de la fiesta para que nadie se dé cuenta de lo que se está discutiendo. ¿Sostenibilidad de deuda pública están de acuerdo en votar en positivo? Sí, yo creo que son temas obviamente para discutir, pero todos queremos lo mejor para que nuestro país tenga la mayor calidad crediticia y podamos avanzar en un esquema consensuado, y creo que lo hicimos. A ver, las primeras sesiones nosotros tuvimos un gesto institucional para con el gobierno nacional, corríjame si me equivoco, pero creo que fue unánime, salvo algún... La izquierda, sí, salvo salvo la izquierda. y El algún acompañamiento a diputado la más. negociación de la deuda. Acompañamos la renegociación de la deuda. Y creo que en esas cuestiones, o cuestiones que tienen que ver con soberanía, y hay que despojarse de mezquindades partidarias y avanzar hacia consensos más estratégicos. ¿Y qué siente como diputado cuando pasa eso, no? Cuando votan una ley por unanimidad. Que siento... Sí, como diputado, porque digo, o sea, a mí particularmente cuando veo que de un lado y de otro se pelean, uno a veces dice, ojalá, como bien decías recién, pudieran las distintas fuerzas políticas decir, bueno, en esto vamos todos por acá, ¿no? Como se vio, por ejemplo, al principio de año o al principio de la pandemia también. Y pasa a veces así como, es como un momento de coincidencia que uno ve en el Congreso. Que siente como diputado. Decía recién que al Yo me presidente lo hubiera aplaudido. desencanté, y te soy sincero, Sí. me desencanté con la posibilidad de que el gobierno sea coherente con el discurso del presidente el día 1. Me parece que después empezaron a haber muchas mezquindades que no permitieron poder avanzar en una agenda común, incluso cuando hablaron de agendas regionales. Es necesario entender que el país, que la República Argentina, no termina en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Estuviste al frente de la Mesa de Desarrollo Patagónico en el gobierno de Macri, por lo tanto, hablás con cierto conocimiento, al menos de tu Mirá, región. De mi región y del norte de nuestro país, y nosotros tenemos un país macrocefálico en su centro, con extremidades raquíticas a lo largo y ancho de la República Argentina, con asimetría no solamente económicas, sino también académicas, muy importante. Y eso es preocupante, y en un verdadero esquema federal hay que contemplarlo. Bien. Incluso hemos tenido presidentes del interior profundo de nuestro país que cuando llegan a La Rosada ponen la mirada en Provincia de Buenos Aires
y hay un dineroducto a provincia de Buenos Aires y Capital Federal y el resto parece relegado por cuestiones de conveniencia electoral. Tiene que haber un consenso general, una especie de pacto de la Moncloa Federal donde digamos de una vez por todas vamos a trabajar para equilibrar esas diferencias porque es tan argentino quien vive en Chaco, en Chubut, como quien vive en Capital Federal. Hablemos de Chubut. Antes de despedirte, estos dos temas importantes, lo que viniste a hacer a Buenos Aires. En 2 años, dicen, ¿no tuvieron 180 días de clases los chicos o más tiempo en Chubut? Donde hay terribles problemas para el cobro de aguinaldos muy retrasados y cobro de sueldos también. ¿Cuál es la realidad? Y la otra cuestión es la megaminería. Esta situación de Arcioni presentando a la legislatura, junto con el secretario de Minería de la Nación, un proyecto en una provincia donde estaba prohibida. Mirá, son 2 temas para hablar largo y tendido. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. 3 minutos te doy. 3 Un minutos. montón y me matan desde el control. Bueno, en tema de educación, el problema en Chubut no tiene que ver con una cuestión sanitaria. Hace mucho tiempo antes de siquiera saber que existía el coronavirus, no había clase de manera regular. Y tiene que ver, lamentablemente, con la demagogia. Tiene que ver con una promesa electoral que permitió al gobernador Mariano Arcioni reelegir, prometiendo paritarias que las arcas del gobierno provincial no podían afrontar. Esto generó un rosario de problemas, entre los cuales, lamentablemente, se hipotecó el futuro de miles de chicos chubutenses que perdieron un derecho tan básico como el derecho a aprender, ¿no? Que en definitiva es la educación la única herramienta o la herramienta por excelencia que el día de mañana te permite defenderte en la vida ante cualquier injusticia. Hoy hay una generación de chubutenses que en 3 años tuvieron apenas 180 días de clases, que es lo que deberían tener en un solo año del ciclo lectivo. Y evidentemente para el gobierno hay otras prioridades, por ejemplo, la discusión de la megaminería en Chubut. Nosotros, y yo hablo en título personal, porque también hay diferentes posturas dentro de nuestro espacio, no estamos en contra de cualquier actividad lícita que genere empleo. Lo que sí queremos que las cosas se hagan bien. Y que las cosas se hagan bien implica, además de cuidar los recursos de nuestra provincia, que se hagan garantizando la transparencia que debe tener en el cuidado del medio ambiente y también en la cuestión institucional. Chubut ha estado atravesado durante muchísimos años por la corrupción. De hecho, hay causas que son caso de estudio en Chubut, lamentablemente por corrupción, y creo que es importante dar las discusiones de cara a la ciudadanía y no entre gallos y medianoche, como muchas veces se quieren impulsar estos temas que generan obviamente rispideces y polémica al respecto. La educación, si uno quiere discutir cualquier agenda de desarrollo en un esquema extractivo, de escalar en la cadena de valor o cualquier esquema productivo que quiera discutir una provincia, si no hay educación, no hay desarrollo. Si no hay educación, no hay futuro. Así que cualquier agenda de desarrollo que se quiera discutir, tenemos que primero solucionar el tema de la educación, porque hay miles de chicos que lamentablemente en una provincia ignorante el día de mañana no vamos a poder avanzar en ninguno de los esquemas que se propongan. Gracias, Ignacio. Un placer. No, por favor, gracias a Muchas ustedes gracias. y perdón por el horario que llegamos un poquito. No hay problema. Está todo muy bien. Diputado Torres, de provincia de Chubut, presente aquí.